Vale, chicos, pues como no voy a estar estos días, os dejo este pequeño vídeo, ¿vale? Es un repaso de todo lo que entra de la literatura medieval y que sepáis qué es lo más importante y qué es lo que menos, ¿vale? En este vídeo os lo dejo también subrayado, ¿vale? Para que a la hora de estudiar lo tengáis bien clarito. Bueno, supongo que os acordaréis de cuando estuvimos haciendo el contexto histórico, recordad aquella, el eje cronológico, aquella línea de tiempo que hicimos, que pusimos el inicio de la época medieval o de la Edad Media con la caída del Imperio Romano en 476 después de Cristo. Y como habíamos dado no una fecha tan exacta para el final de esa Edad Media, sino que una franja que estaba compuesta o que estaba formada por el año en el que inventa la imprenta Gutenberg, que ya sabéis que no es exactamente una invención, ¿no?, de algo original, sino que lo saca de la imprenta de tipos móviles que ya existía en la China. También dimos la fecha de 1492, que es la fecha del descubrimiento de América, el mal llamado descubrimiento de América. También es la fecha en la que terminan los reyes católicos la reconquista cristiana por parte de los reinos cristianos a los reinos musulmanes de toda la península ibérica, que ya sabéis que en el 711, que es otra fecha de las que pusimos en la línea temporal, 711 entran los pueblos islámicos o los pueblos árabes que vienen desde el Oriente Próximo, todo el norte de África y penetran en la península ibérica por abajo, por el estrecho de Gibraltar, se hacen muy pronto con el control de toda la península ibérica y los cristianos o los reinos cristianos tardan mucho más tiempo en reconquistarla. Fijaros que acaban la reconquista en 1492, mismo año del descubrimiento de América, y ese mismo año también se acaba la convivencia pacífica entre los pueblos que habitaban en la península ibérica. Ya habíamos dicho que durante el dominio musulmán, tanto árabes como cristianos, godos o visigodos, como judíos que vivían en la península ibérica convivían de forma más o menos pacífica, depende de la época, y algunos rifirrafes tuvieron, pero más o menos de forma pacífica. Esta convivencia pacífica se acaba también cuando se acaba la Reconquista, porque los cristianos expulsan del territorio de la península ibérica a todo aquel que no sea cristiano o no se convierta al cristiano. Es decir, expulsan a moriscos, expulsan a gitanos también, expulsan a judíos y a todo aquel que no sea cristiano. A veces los decían castellanos viejos, ¿no? Bueno, también hablamos de que la sociedad medieval fue durante siglos sobre todo rural y que paulatinamente va avanzando los siglos, va avanzando el tiempo, los campesinos van perdiendo poder en favor de los señores. Estos señores, que pueden ser o bien laicos o bien religiosos, ¿vale? Se convierten en los dueños de los terrenos, de las tierras, y así es como surge el feudalismo. Acordaros de que prácticamente durante la mayor parte de la Edad Media, ya con el feudalismo funcionando, la sociedad está dividida en tres estamentos fundamentales. Recordad que lo habíais visto en historia, como tenemos la nobleza, el clero y el pueblo llano, ¿vale? Recordad que la nobleza está encabezada por la corona y son los que ostentan el poder político, y la iglesia, en este caso, como ya vimos en clase, son los que ostentan el poder religioso o el poder espiritual, como lo llamamos a veces. En este caso, el poder espiritual es muy fuerte, tiene gran influencia en la sociedad porque se trata de una sociedad teocéntrica. Acordaros del teocentrismo, Dios, que es teo en griego clásico, es el centro de todo, ¿vale? El Dios es el que tiene todo el poder sobre los destinos de los individuos. Esto cambia ya con el final de la Edad Media, ya bien entrado el Renacimiento, a partir del siglo XVI, finales del XV, principios del XVI,
que mediante el Renacimiento la sociedad se va volviendo mucho más antropocéntrica, que sería lo contrario a teocéntrica, ¿vale? Esas son cosas que pueden entrar en el examen perfectamente, conceptos, ¿vale? También van a entrar en el examen muchos conceptos de los que hemos visto a lo largo de todo el curso en el glosario, ¿vale? No va a haber tanta teoría en este examen, pero sí va a haber muchos conceptos, ¿vale? Bueno, ya sabemos que con la llegada del siglo XV, todos estos cambios que hemos hablado aquí al principio, ¿no? La imprenta de tipos móviles, la caída de, que también habíamos comentado, la caída del Imperio Romano de Oriente, que es en 1453, todo eso pues al final configura un mundo nuevo, ¿vale? Sobre todo si pensamos en el descubrimiento de América y cómo influye eso en el mundo conocido, ¿vale? También habíamos dicho que florecieron las ciudades, desde luego, florecen las ciudades, se empiezan a crear los primeros estados modernos, los estados más antiguos de Europa, se empiezan a crear en torno al final de la Edad Media y también con el inicio del Renacimiento, ¿vale? La figura del campesino paulatinamente, progresivamente, se va intercambiando por la del trabajador, el trabajador asalariado, ¿vale? Que es el que intercambia su fuerza de trabajo por un salario, ¿vale? Tened en cuenta esto porque eso es un concepto importante al que daremos muchas más vueltas a lo largo de nuestra vida y a lo largo del curso también, ¿vale? Dice, enormes cambios claramente van ligados a tensiones, a revueltas y a guerras, que son los que van a desembocar, como decimos, en el Renacimiento. Bien, esto en cuanto a contexto histórico, ¿vale? El contexto histórico. Pero tenemos que tener en cuenta que lo que llamamos literatura medieval y literatura medieval en español, o española, o en castellano, surge mucho después, ¿vale? No surge en el siglo V, que es cuando empieza la Edad Media, sino que en la literatura como tal surge mucho después. Durante gran parte del tiempo, la cultura y la literatura solo se entendía en el idioma que utilizaba el Imperio Romano, el caído ya Imperio Romano, que sería el idioma del latín, ¿vale? Recordad cómo durante toda la Edad Media los centros de cultura y de preservación de la cultura son los monasterios, que no todo el mundo puede acceder a la cultura, ¿vale? Y que paulatinamente se va abriendo y va llegando la cultura y la influencia literaria de otras culturas, como es la musulmana, ¿no? En la península ibérica, pues van haciendo que esta literatura vaya floreciendo, ya en lenguas romances, ya en un protocastellano, lo que sería la literatura castellana después. Bien, esta literatura castellana, decimos, entre principios del siglo XIII, un poquito antes, del XI al XIII, lo que tenemos son manifestaciones de poemas, sobre todo de influencia árabe, ¿no? Y manifestaciones populares de tradición oral. Ya hemos dicho que su temática fundamental es el amor y la muerte. El amor y la muerte en realidad es la temática fundamental de toda la literatura, de todos los siglos, de la literatura universal, ¿vale? Y también tenemos que tener en cuenta que es durante la Edad Media, durante la época en la cual, mejor dicho, también surge la literatura en lenguas vernáculas, en lenguas que no son en latín, en lenguas romances que derivan del latín, ¿vale? Habíamos hablado de las jarchas, que son las explicaciones que van al final de las moaxajas, ¿vale? Habíamos hablado de las moaxajas, que son poemas más largos, bien compuestos en árabe, ¿no? Recordad que en la península ibérica en aquel momento conviven los pueblos árabes, los pueblos judíos, que son los que escriben en hebreo, también las moaxajas podrían estar escritos en hebreo, y también los godos o los visigodos, que son los, digamos, herederos de la cultura de la perdida o de la caída del Imperio Romano, ¿no? Entonces tenemos esas tres culturas, de esas tres culturas, sobre todo la árabe y la judaica,
son las que influyen a la hora de crear literatura. Ya veis que estos poemas largos llamados moaxajas están escritos bien en árabe clásico, bien en hebreo clásico, y al final de estas moaxajas lo que aparece son las jarchas, ¿vale? Las jarchas ya pone aquí en lengua mozárabe, ya habíamos visto que todavía no podemos hablar de castellano, porque Castilla apenas tiene poder, la lengua no está regularizada, ni mucho menos, ¿vale? Esas explicaciones cortas en 2, 3, 4 versos, ¿vale? Nos viene aquí al final, son las jarchas, y fueron escritas antes del 13, ¿vale? Entre el 11 y el 13. Con grafías, sobre todo con grafías árabes. También hay algunos ejemplos con grafías en hebreo, pero sobre todo con letra árabe, ¿vale? Como veníamos diciendo, el tema predominante en estas jarchas es el tema amoroso. Está puesto en boca de mujer, en boca de mujer. Ya veis ahí, el yo poético es la voz de una mujer que habla del amado. En la mayoría de las ocasiones se le aumenta por su ausencia, pero no siempre, como hemos visto, ¿verdad? Bueno, el apelativo árabe para el amado sería el Habib o el amigo, y esto es lo que influye, y de las muaxajas del sur de España va derivando, esta influencia va derivando en, ya más al norte, mucho más al norte, en las cantigas de amigo, ¿vale? Sobre todo en la zona galaico-portuguesa. Bien, ¿os acordáis que habíamos leído una cantiga de amigo, ¿verdad? Habíamos visto las características que tiene, muy parecidas a las de la moaxaja. Y también, bueno, que tengáis claro que las jarchas, como son explicaciones breves, ¿vale? Pues siempre van a tener estructuras de cuarteta o de pareados o de terceta, de terceto, ¿vale? Recordad esto. Os he señalado aquí en morado estas preguntas son del tipo en el que van a caer en el examen, ¿vale? Características de la lírica popular, características de la cantiga, características de las jarchas, etcétera, ¿vale? Después en el punto 2, repaso, habíamos visto la lírica castellana ya a partir o en torno al siglo XV, ¿vale? Habíamos hablado de cómo en el mismo siglo XV toda esta literatura anterior lírica tradicional, que no estaba en muchos casos no estaba escrita, sino que era de tradición oral, pues se conserva en recopilaciones, que son los que llamamos cancioneros. Algunos de los más importantes son el cancionero musical de Palacio, ¿vale? El cancionero de Palacio se suele llamar, ¿vale? Son poetas cultos que recopilan poemas de la tradición oral o que a veces, como vamos a ver a continuación, escriben ellos mismos poemas como si fueran poemas populares, ¿vale? Pero ya con gran regularidad y perfección métricas. Antes de pasar a ver ejemplos de eso, nos viene aquí la temática del amor cortés. La temática del amor cortés la hemos incluido aquí porque es la temática seguramente más influyente en la literatura universal que se da durante la Edad Media. Surge en Francia en el siglo XII, ¿vale? Y desde allí, desde Francia, sobre todo al sur de Francia, se extiende por toda Europa. Llega a Castilla tardíamente, ya lo habíamos comentado en clase. Dice, el amor es concebido como el culto a la mujer, el amante será el vasallo, lo tenéis ahí. Dice, la dama es divinizada, de hecho a veces se la trata como señor, como Dios, y el amante será el vasallo, el creyente en esa dama, en esa señora divinizada, ¿no? Se exalta su perfección espiritual, la perfección espiritual de la amada, y el enamorado básicamente lo que canta es su dolor y su frustración porque la amada nunca llega a amarle como él quiere, ¿vale? Esto lo habíamos visto con un poquito más de profundidad en la clase, este simplemente es un vídeo de repaso para que tengáis claro qué es lo que entra y qué es lo más importante. Dentro de los autores, hablábamos del Marqués de Santillana, ¿vale? Recordad que sobre todo es recordado
valga la redundancia, por ser el primero que escribió sonetos en castellano, ¿vale? Que son los llamados sonetos hechos al itálico modo, ¿vale? Y también por lo menos que sepáis qué son las serranillas. Aunque ya nadie las recuerda, están bastante olvidadas, ¿vale? Pero por lo menos que sepáis que son poemas breves, de tono un poquito más cercano al tono popular, y que lo que narran son el encuentro entre, entre un caballero y una campesina o una serrana. La serrana es la que vive en las serranías o en las sierras, ¿vale? Zonas montañosas, zonas elevadas, por eso se llaman serranillas, ¿vale? De la sierra, poemas propios de la sierra. Pero ya digo, lo más importante de Marqués de Santillana son sin duda los sonetos fechos o hechos al itálico modo. Ya habíamos hablado de la F, cómo se aspira a la F en esta época, cómo después de la H, etcétera. ¿Vale? Juan de Mena. Juan de Mena es un autor bastante más interesante, goza de gran fama como poeta durante el siglo XV, pese a que se sospecha que su origen sea de un origen de familia judeo-conversa, ¿vale? Que al principio no eran cristianos, sino que les tocó convertirse para poder quedarse en el reino de Castilla. Bien, o en la península ibérica. Bien, su obra más importante es El laberinto de Fortuna. Sin duda alguna, el laberinto de Fortuna. Os pongo aquí que podéis hacer este ejercicio e investigar un poquito más sobre cuál es su argumento. Básicamente habla de la fortuna que luego será un tópico del barroco, varios siglos después, siglo XVII, la fortuna, el desengaño, cómo tan pronto puedes estar arriba y que te vaya bien la vida, como puedes caer a lo más bajo. Este es el ejemplo de Álvaro de Luna, por ejemplo, un personaje del que hemos hablado algo en clase y que seguiremos viendo mucho más. Dice, el laberinto de Fortuna en realidad es un poema alegórico que está inspirado en una parte de la famosa obra de Dante, la Divina Comedia. Recordad que hemos hablado en clase que no se llama Divina Comedia, eso también puede entrar en el examen, como al principio se llama comedia, por qué se llama comedia y cómo posteriormente son los filólogos los que le ponen el apelativo de divina. Bueno, esa comedia de Dante está dividida en tres partes, el infierno, el purgatorio y el paraíso, y será el paraíso, esta última parte, donde Dante se encuentra con su amada Beatrice, ¿vale? O Beatriz, en el paraíso o en el cielo, si lo queréis ver así, es la parte que más influye en la creación del laberinto de Fortuna de Juan de Mena, ¿vale? Ya digo, está bastante bien que estos días que no tenemos clase, pero que vais a tener un ratito suelto, ¿vale? Durante mis clases, pues gastéis el tiempo en investigar estas actividades que os he marcado aquí en morado, ¿vale? Tanto la 1 como la 2 como la 3. Bien, seguimos avanzando. Otro de los autores importantes de esta época, en este caso una autora, es Florencia del Pinar. Ya sabéis que es una autora de las cuales estamos tratando de recuperar. Ya sabéis que la historia ha sido profundamente injusta con la mitad de la población, véase las mujeres, las hemos borrado de la historia de una forma muy clara y actualmente todos los estudios o todas las ramas académicas están tratando de recuperar la historia perdida de la mitad de la humanidad, de las mujeres, como también hubo mujeres en la Edad Media. Por ejemplo, esta señora Florencia del Pinar, una dama con una exquisita educación, como nos pone aquí, dama de la corte de la reina Isabel la Católica, una de las pocas poetas, o una de las pocas poetisas, como queráis nombrarlo, cuya obra ha sido incluida en el Cancionero General, ¿no? Uno de los cancioneros que nombrábamos antes, en los que se recopila toda la poesía importante de la Edad Media, a finales de la Edad Media. Bien, dice, en su poesía de corte cancioneril nos habla del amor, de la contradicción en el amor y utiliza un simbolismo muy abundante. Si leéis el texto y contestáis las preguntas, como os dejo aquí marcado que debéis hacer, veréis que el simbolismo es bastante ambiguo e interesante, ¿vale? Bien, os lo leéis, dais cuenta de estas actividades, por favor, para que os sirva un poquito más y me las enviáis por correo,
¿vale? El último de los poetas que nos entran, ¿vale? Hasta aquí es donde nos entra en el examen. Ya a partir de después del examen veremos la narrativa en verso, veremos el mester de juglaría, veremos el mester de clerecía, veremos el cantar del Mío Cid, la estructura del cantar del Mío Cid, veremos todo lo demás del tema de la Edad Media, veremos la importancia que tienen los romances durante la Edad Media, veremos qué es esto del mester de clerecía, qué autores podemos englobar dentro del mester de clerecía, qué obras, porque el libro del Buen Amor es una obra muy muy importante dentro de la literatura medieval, y hablaremos también un poco de la prosa medieval y qué importancia tiene la Escuela de Traductores de Toledo, ¿vale? En esta convivencia que hablábamos antes de judíos, musulmanes y cristianos, tienen gran importancia la Escuela de Traductores de Toledo, lo veremos con más calma. También veremos cómo la prosa, dentro de la prosa, destaca la prosa histórica y los libros de viajes, que culminan, como no, con los viajes a América, también los libros de caballerías, que no dejan de cultivarse hasta el siglo XV, ¿vale? Que también tienen mucha influencia de Francia, ¿vale? Y como hay algunas primeras novelillas, ¿vale? Entre las que destaca Cárcel de Amor, de Diego San Pedro, o el libro de Alexandre, que es muchísimo más... con muchísima más influencia clásica, ¿vale? Sobre todo de la Grecia y de la Roma clásicas. Todo esto lo veremos tranquilamente después del examen, ¿vale? También veremos el teatro medieval y como dentro del teatro medieval el único testimonio que nos ha quedado para los restos es el auto de los Reyes Magos y como la Celestina es una especie de obra para ser no representada sino leída, es una especie de obra dramática un poco especial que veremos y que es así como acabaremos el tema, porque es la que nos dará paso, es la obra que nos da paso al Renacimiento, ¿vale? Ya fijaros que es a finales del siglo XV, muy a finales del siglo XV, incluso la segunda edición, la versión definitiva es ya del siglo XVI, con lo cual es la obra que, digamos, hace de bisagra entre la literatura medieval y la literatura ya del propio Renacimiento. Bien, como digo, eso que os tengo marcado aquí en verde, ya lo veremos más ampliamente después del examen. El examen nos entra hasta Jorge Manrique y de Jorge Manrique, ¿qué es lo más importante? Las coplas dedicadas a la muerte de su padre, ¿vale? Coplas dedicadas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, ¿vale? Son 40 coplas, 40, ¿vale? Tenedlo bien clarito, y en ellas se van sucediendo muchos tópicos de la literatura clásica. Tenemos que tener en cuenta que este señor pertenece a una de las familias más poderosas de Castilla, ¿vale? En cuya familia era tradición dedicarse ya a las armas y a las letras, ¿vale? Que está muy influido por el amor cortés, que también escribe otros poemas de otro tipo, como poemas burlescos, también de carácter moral, ¿vale? De qué es el bien, qué es el mal, sobre todo de moral cristiana, ¿vale? Y, sin embargo, la obra más importante es, como decimos, las coplas a la muerte de su padre. Las coplas se llaman coplas manriqueñas o coplas de pie quebrado. ¿Por qué? Porque combinan versos de 6, ¿vale? Con un verso más corto. Viene rematado con un verso más corto. En el libro las podéis leer, ¿vale? Y de hecho las leeremos también en clase para que veamos estos tópicos literarios como son el Vita Flumen, es decir, la vida es un río que va a parar al mar. Esa es la copla más famosa de las coplas de Jorge Manrique. Por favor, empleáis el tiempo de la clase en buscar algunas coplas, ¿vale? En las que se vea bien esto, el Contemptum Mundi, que es una especie de queja del mundo, el Homo Viator, que es el hombre viajero, el ser humano viajero por la vida, que es un camino, ¿vale? Hasta llegar al final, hasta llegar a nuestro destino, que básicamente es la misma imagen
pero que la de la vida como río que llega al mar, en este caso en vez de un río que llega al mar, un camino que llega a su destino. Bien, Ubisunt, ¿dónde están? ¿Dónde se han ido? ¿Dónde está la fama y la gloria que hemos tenido en vida? Una vez muere, ¿dónde se van? ¿Qué pasa con ellas? ¿No? Tempus fugit, como el tiempo huye, se nos escapa entre las manos. Y la fortuna mutable, que ya hemos nombrado, será muchísimo más importante, no solo en el final de la Edad Media, también durante el Renacimiento y sobre todo en el Barroco. Bien, hasta aquí lo que tenemos que tener muy claro son nada más 4 páginas y media, pero os las tenéis que saber de pe a pa, ¿vale? Porque el examen no va a ser excesivamente sencillo. Vamos a tener que tener claro todo lo que se ha hablado en clase y todo lo que viene aquí en los apuntes. Os recomendaría que empleéis esta clase del jueves y esta clase del viernes, además de todo el fin de semana, en completar los apuntes que tenéis en vuestro cuaderno con el tema de clase, ¿vale? Lo tenéis en el Classroom, subidito en el libro de Marea Verde y está subrayado, ¿vale? Trabajadlo vosotros y el examen, bueno, no será excesivamente fácil, pero seguramente lo podáis aprobar todo sin problemas si lo trabajáis. Ya sabéis que el que estudia, aprueba. El que no estudia, pues lo tendrá mucho más difícil. Venga, chicos, sed felices y ya sabéis que os quiero mucho. Un abrazo.